El Grupo Acceso Libre y el proyecto Cultura y Sociedad Accesibilidad Audiovisual, con el apoyo del Decanato de Extensión de la Universidad de Brasilia, presentan Arte, Cultura y Accesibilidad, encuentros virtuales. Videollamada con la pantalla dividida en dos. A la izquierda está la entrevistada, Carme Mangirón. Es blanca y tiene una melena de rizos castaños. Lleva una blusa azul marino de cuello redondo con flores blancas y turquesas. A la derecha, la entrevistadora, Elena Santiago. Es blanca y tiene una melena corta castaña. Lleva un vestido liso azul claro de cuello redondo. Karma, bienvenida, es un placer. Quería empezar comentando un poco que no sé si te pasó a ti lo mismo, pero yo he experimentado un interés creciente de mis estudiantes en el campo de la localización y la accesibilidad de videojuegos, que fue un poco el motivo por el que yo me introduje también en este universo. Y bueno, quería saber si tú crees que es un campo de estudio y de profesionalización en auge. Sí, sin duda, sobre todo la localización quizá, y ahí tiene un poquito más de recorrido, pero la accesibilidad últimamente también empieza cada vez más la gente es más consciente, las alumnas, los alumnos, y yo creo que sí. Incluso la localización, que está ya un poquito más establecida, todavía es relativamente un campo nuevo, ¿no? Si lo comparamos con otros ámbitos de la traducción audiovisual o de la accesibilidad a los contenidos audiovisuales, ¿no? Como la audiodescripción, etcétera. Pero sí, sin duda, yo creo que cada vez irá ganando más interés de la industria y académico y del público en general. Sí, ¿no? Perfecto. Y también quería saber si ya existe algún curso de formación que incluya la accesibilidad, porque sé que han surgido varias especializaciones en localización. Lo que yo no sé es si alguno de estos cursos contempla la accesibilidad para todas las personas. Sí, hay poquito, de localización hay más, sin duda, sobre todo en tercer ciclo, ¿no? De másteres, maestrías y tal, pero, por ejemplo, el ISTRAT, el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos, que está en Sevilla, tienen un experto en traducción audiovisual y uno de los módulos pues, cubre también la accesibilidad a los videojuegos. La UNED también, yo creo que en el 19-20 ofreció un máster en accesibilidad y también había un poco de accesibilidad de videojuegos. Creo que este año no se ofrece, pero vaya, ahí está. Y luego también la ONCE, en colaboración con una escuela que se llama EBAT, me parece, ha ofrecido un curso, bueno, ahora desde septiembre hasta diciembre, un curso también de accesibilidad en videojuegos. Así que poquito a poquito. Y creo que en algún grado de desarrollo de videojuegos, por ejemplo en la Universidad Jaume I de Castellón, también se toca un poquitín. Así que poco a poco. Qué bien saberlo, me alegro. Recientemente se viralizó un vídeo, supongo que lo viste, de Steve Saylor, cuando se emocionaba al tener, según él, la experiencia de juego más accesible con la segunda parte de The Last of Us. Quería saber si Sí. tú crees que eso marca un hito pues, en la creación de videojuegos accesibles. Sí, yo creo que sí, que es o sea, sin duda el videojuego más comercial, ¿no? Más accesible de la historia, porque además, claro, sí que hay videojuegos, ¿no? Diseñados para colectivos específicos, pero este es un videojuego, ¿no? Mainstream, comercial, de gran éxito, y me parece que tiene 63, o por ahí, más de 60 opciones de accesibilidad, por lo tanto es fantástico y yo espero que sea, ¿no? Que marque, como tú decías, el inicio de una nueva etapa y que haya más empresas desarrolladoras que sigan este modelo. En un artículo de 2016 que publicaste con Zhang, no sé si se pronuncia así, Sí. decíais que las personas con ceguera y baja visión son las que más barreras enfrentan en los videojuegos, un poco debido al auge o bueno, a la evolución que ha tenido los gráficos, en el desarrollo de videojuegos. ¿Podrías comentar un poco a ver si en qué se trata, en qué consisten esas barreras y si ya existirían soluciones que se podrían estar adoptando y que a lo mejor los desarrolladores no han aplicado todavía?
Claro, sí, en el caso de las personas ciegas, pues por la naturaleza visual e interactiva del juego, claro, si no reciben, ¿no? Porque un videojuego siempre este juego de tú recibes input del juego, le devuelves input para seguir avanzando y etcétera. Entonces, claro, si no puedes acceder al input visual porque solo se presenta, ¿no? Como imagen, entonces no puedes tampoco avanzar ni sabes lo que está ocurriendo, ¿no? Por tanto, la limitación es ya que al no recibir este input, si no está también en audio, no puedes progresar. Entonces, se trata la solución así, a grandes rasgos, grosso modo, pues claro, cualquier elemento del juego que sea imagen, ¿no? O un gráfico solo, se tiene que pasar a audio de alguna manera o ofrecer también en audio. Por ejemplo, pues los menús, ¿no? Que haya la opción de que, por ejemplo, un lector de pantalla, de hecho la tecnología mucha ya existe porque hay tecnología texto a voz, hay también los lectores de pantalla y entonces que de hecho en The Last of Us 2 pues se usan, ¿no? Algunas de estas tecnologías de manera que todos los menús en el juego pues los puedes escuchar o por ejemplo al interactuar cuando hay un objeto, ¿no? Pues si te avisa o te hace un ruido o lo describe, pues es también, ¿no? Otra manera de hacerlo más accesible. Y luego, claro, lo que todavía no hay es audiodescripción en las escenas cinemáticas de los juegos. Sí que hay, ¿no? Narración a lo mejor en otras partes, o sobre todo cuando hay elementos textuales, pero aún falta esto. Y de hecho es algo que en la Universidad Autónoma ahora tenemos un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y es justamente para intentar, bueno, primero analizar el consumo de videojuegos por usuarios ciegos y con baja visión en España y luego pues ver qué barreras de accesibilidad tienen y luego vamos a hablar con estos datos, intentar hablar con desarrolladoras para ver si la audiodescripción, ¿no? Se podría introducir o no, o cómo. Y bueno, se llama Researching Audio Description el proyecto y bueno, estamos muy ilusionadas. Hace poco hemos lanzado un cuestionario y ahora justo estamos recogiendo datos y esperamos, ¿no? Porque si en The Last of Us yo creo que lo único que faltaría para hacerlo totalmente accesible sería la audiodescripción de las cinemáticas o de los entornos, ¿no? Entonces, ya con eso, yo creo que, bueno, que sería maravilloso. Pues sí, estamos ansiosos para ver los resultados. Aquí sí que tengo varios estudiantes interesados en audiodescripción de videojuegos, así que espero que avance, ¿no? Este tema. Sí, Después, no sé si pudieras comentar un poco de las personas con diversidad funcional, de otros tipos, qué tipos de sí, barreras se enfrentan. claro, perdón. Sí, por ejemplo, las personas sordas, ¿no? O que tienen pues alguna discapacidad auditiva, quizás son las que tienen menos barreras, pero aún así, pues también tienen, porque en este caso es justamente lo contrario, ¿no? Todo el input que haya en el juego, que sea solo por audio, entonces no pueden acceder. ¿Y qué pasa hoy día? Pues que hay muchos juegos, perdón, las cinemáticas a lo mejor no están subtituladas, cada vez más, ¿eh? O a lo mejor están subtituladas, pero no hay efectos sonoros, no hay lo que es tradicionalmente subtitulado para sordos. Y, por ejemplo, si es un juego, un shooter, ¿no? De disparos en el que es muy importante el sonido, ¿no? Si se te acerca una bala o si vienen pasos en un juego de terror o si llama un teléfono a lo mejor y no se muestra esto, por ejemplo, otras maneras de hacerlo, pues con iconos, a lo mejor si es un teléfono, pues unas ondas que hagan ver al usuario, ¿no? O si es por ejemplo, una flecha o hay perdón, una bala, bueno, o una flecha, según el tipo de juego que sea, pero vaya, que se hace un ruido, ¿no? Que tú tengas que notar, pues a lo mejor un radar que indique el ruido o movimiento, o también se puede usar, por ejemplo, feedback de tipo áptico, ¿no? Cuando vibra, ¿no? Según, pues si a lo mejor algo que es visual, pues también se puede experimentar con el tacto, ¿no? O sea, que es otra opción. Por lo tanto, en este caso yo creo que si se subtitulara todo, otro problema es que los subtítulos son verbatim. Y entonces, porque te obligan las plataformas, ¿no? Cuando son intralingüísticos, claro, no hay reducción y a veces si no puedes pausar el subtítulo, pues puede ser que vaya muy rápido, aparte que quizá tienes que estar como en un Assassin's Creed leyendo el subtítulo y luchando con alguien. Entonces, claro, es importante que los subtítulos, ¿no? Pues a lo mejor sí que pueda haber condensación, etcétera. O sea que hay que mejorar prácticas de subtítulos, asegurarse de que se subtitula todo, también efectos sonoros y luego no solo eso, también cualquier otro
efecto o cualquier otra cosa, por ejemplo, un tutorial que tenga audio, que a veces pasa, pues asegurarse de que esté, en este caso, en texto. Y luego tenemos las personas, ¿no?, que tienen a lo mejor pues una discapacidad o diversidad funcional de tipo cognitivo, y entonces pues en ese caso ya es que existan diferentes niveles de dificultad, o a veces incluso hay juegos que te permiten, que te dan ayuda para pasar un nivel, que las reglas se expliquen de forma sencilla, y quizá el uso del lenguaje fácil, ahora el plain language, ¿no?, que cada vez también está ganando más importancia en la accesibilidad, pues también puede ayudar, ¿no? Porque a veces hay algunos juegos que la curva de aprendizaje para aprender las normas, ¿no?, las instrucciones son complejas, y entonces pues tener en cuenta que quizá como los juegos son tan personalizables, pues tener dos niveles, ¿no? Igual que subtítulo verbatim, subtítulo con reducción, y que el usuario elija. Lenguaje simple o, ¿no?, o el easy language, y luego pues el lenguaje normal, ¿no? Eso es lo que hay que aprovechar, yo creo, de que la tecnología existe. A veces es solo una cuestión de falta de conocimiento o de concienciación. Perfecto. Después quería preguntarte sobre las nuevas tecnologías, que bueno, tampoco son tan nuevas, sí, hay novedades de 2010, por lo que comentabas en un artículo ya, Sí. que es el uso de la inteligencia artificial para sincronizar el doblaje en varios idiomas de una forma milagrosa, ¿no? ¿Qué te Sí, parece sí, que eso sí. nos plantea como perspectiva de futuro para los videojuegos? Pues mira, ahora estuve leyendo el otro día que para Cyberpunk, no sé si es 2077 o algo así, que es el último juego de CD Projekt, los que han hecho The Witcher, están usando también, han todavía avanzado muchísimo más, ¿no?, esta tecnología de inteligencia artificial para el doblaje, y están doblando el juego con muy poco coste a 10 idiomas. O sea que yo creo que cada vez más, ¿no?, la tecnología pues nos irá facilitando el hecho de que podamos ofrecer más juegos, más contenido en más idiomas. Pasa también la traducción automática. Electronic Arts lleva muchos años estudiándola, y por fin en el 2019 se atrevieron a empezar a usarla. Claro, todavía con muchas limitaciones, ¿no?, por todo el tema, pues la terminología específica de los juegos, la creatividad, las variables, que claro, esto, la traducción automática pues no sabe aún muy bien cómo manejarla, pero en algunos, por ejemplo, en algunos tipos de texto, etcétera, vieron que sí que se podía usar, no para el más creativo, pero hay mucho interés. Entonces, bueno, yo creo que esto pues cada vez también habrá más traducción automática. Luego tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada, cada vez tendremos juegos que son más como películas interactivas, se tiende también más a jugar sin mandos con el, ¿no?, ya pasaba con la Wii, pero y con la realidad aumentada, no, sobre todo la realidad virtual, ¿no?, que usas tú el cuerpo, pero claro, eso también otras barreras de accesibilidad, o dónde pones el texto, ese es un problema también con la realidad virtual, porque claro, ¿dónde se pone el texto? De la interfaz, de los subtítulos, y por eso de momento se está localizando poco, suelen ser juegos con poco texto, se habla de que a lo mejor tendremos que adaptar el lenguaje corporal, porque claro, es diferente, ¿no?, sobre todo, pues yo qué sé, en Japón, en China, en los países árabes, que en España o incluso Brasil, ¿no? Entonces serán nuevos retos que, ¿no?, a lo mejor hay que replantearse qué localizamos, cómo, dónde, etcétera. Qué interesante. Quería preguntarte también una cuestión que tiene que ver con dónde entra el traductor, localizador o accesibilitador, ¿no? En el campo de la accesibilidad a los medios ya se está defendiendo que cambie el lugar del traductor, por ejemplo, que siempre estaba en las películas al final ¿no?, en la postproducción, sin ningún contacto con el director, con el equipo, la audiodescripción llegaba después, los subtítulos descriptivos también, y se rompía un poco ese elo, ¿no?, ese enlace con la producción, con el director, con la cadena creativa. En la localización, sin embargo, el traductor siempre ha estado como en el proceso por la preocupación de hacer el lanzamiento simultáneo en varios países, pero casi siempre se ve que trabaja mucho como con hojas de Excel, ¿no?, los Sí. textos, poca imagen, poco contexto. Entonces, ¿tú crees que se podría trabajar de otra manera para que el traductor tuviera un acceso mejor al texto completo? Sí, yo creo que esta es la lucha eterna que, ¿no?, y la batalla
bueno, que hay que seguir luchando. Ha mejorado muchísimo, ¿no? Desde cuando yo empecé a localizar a traducir videojuegos a finales de los 90 a hoy en día está mucho mejor, porque ahora, bueno, yo por suerte yo tenía acceso al original, pero era porque traducíamos una vez había acabado el juego. Pero ahora realmente hay que intentar pasar capturas de pantalla y idealmente, aunque muchas veces por temas de confidencialidad no las pasan, y si no, pues dar toda la información que se pueda. Por ejemplo, biblias de personajes, ¿no? Donde se explique quiénes son, cómo hablan, qué género tienen, o incluso pues que te den, que a veces ni te lo dan, información sobre el límite de caracteres, si es hombre, mujer, o sea que a veces incluso se puede dar ese tipo de información en una columna del Excel que tanto gusta a los desarrolladores de videojuegos, puedes explicar, dar un poco de contexto de la situación, etcétera. O sea que si no te pueden dar muchas capturas o no quieren, que sería lo ideal, pues te pueden dar guías de estilo, información contextual, también el uso de variables de género y número, por ejemplo, que las desarrolladoras más establecidas usan, pero hay pues mucho desarrollador más pequeño o indie que no, ¿no? Pues claro, si se introdujeran estas te soluciona la vida porque hay que estar a veces sufriendo cómo formulo yo esto para que concuerde, ¿no? En el caso del español, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de información, si te la dan, ¿no? Y cada vez la dan más, ¿eh? Sobre todo la gente que ya tiene cierta experiencia. Lo que pasa es que, bueno, pues los que empiezan o no tienen tanto, no tienen presupuesto, pues es el Excel pelado, que digo yo, que es traducir a ciegas y claro, a veces pues quedan errores, pero que no son culpa de la persona que traduce, sino de las condiciones en las que trabaja. Pero bueno, va mejorando y ya también hay que destacar y agradecer el trabajo que ha hecho el Game Localization Special Interest Group de la International Game Developers Association, que ya llevan también unos cuantos años pues haciendo, ¿no? Evangelizando a los desarrolladores y tienen un documento de buenas prácticas de unas 30 y pico páginas que está muy bien para cualquier persona, ¿no? que empiece, o desarrolladores, también hacen congresos, o sea que poco a poco ha mejorado mucho y yo creo que seguirá mejorando, pero sin duda tenemos que continuar insistiendo. Claro, y eso también porque normalmente los estudios tienen como traductores in-house que después hacen la verificación, ¿no? O alguien que trabaja. ¿Tú crees que sería posible también entonces introducir, digamos, en esa cadena al audiodescriptor, al subtitulador de subtítulos descriptivos y que haya alguien en el equipo, en el estudio, que haga toda la verificación final? Sería lo ideal, ¿eh? Yo creo que esto sería fantástico, que tuvieran, ¿no? Como Un coordinador. exacto, accessibility, eso, un coordinador o asesor de accesibilidad, ¿no? Que fuera un rol y que sí, que estuviera in-house sería ideal, porque entonces este miedo que tienen, ¿no? A las fugas de información o no, se podría solucionar y además, claro, tendría acceso a las imágenes, porque para poderlas audiodescribir tienes que verlas y ahora muchas veces se dobla un videojuego, solo tienen una pantalla y el sonido, ¿no? Para que sepan. Entonces, claro, si tuviera una persona in-house que se encargara de esto y que trabajara, ¿no? Como decías tú, como se hace ahora con el Accessible Filmmaking y este tipo de cosas, desde un buen principio, se solucionaría. Y eso, claro, sería también muy importante para los subtítulos, ¿no? Como dice, descriptivos o para personas sordas, porque claro, esta información muchas veces no está en el guión. Así que si subtitulas luego normal, está solo el texto y falta pues todo el resto de información. Así que eso sería lo ideal, lo ideal. Lo que pasa que lo veo aún, no mañana ni pasado, pero yo creo que eso es lo que tenemos que intentar también, sí, debería ser el objetivo. Sí, tenemos otra dificultad también, que es para, por ejemplo, investigar, ¿no? En el área de videojuegos. Los investigadores no tienen acceso casi nunca al juego original, incluso a veces hacemos colaboraciones con estudios pequeños y tal, pero aún así cuesta, ¿no? Llegar a tener ese acceso privilegiado, digamos, al contenido. Lo que nos lleva muchas veces a usar capturas de pantalla o a usar vídeos de experiencias de juego, ¿no? Sí. ¿Tú crees que en algún artículo hablabais de las plataformas de modificación de código, que es donde la gente entra y podría, por ejemplo, proponer una audiodescripción o un mejor doblaje? Las plataformas de traductores aficionados, ¿no? De fans,
¿tú crees que esos espacios se van a convertir en el espacio privilegiado como para los investigadores o incluso para la enseñanza de la localización y la accesibilidad? ¿O defenderías que los estudios estuvieran más, digamos, disponibles a hacer una estrecha colaboración con la universidad, ¿no? Que a veces creo que hay como una dificultad ahí de Sí. diálogo, ¿no? Mucho, mucho. Sí, hombre, yo creo que lo ideal sería efectivamente que hubiera una mayor colaboración entre los estudios y las universidades y que nos dejaran acceder a materiales, por ejemplo, de juegos que, ¿no? que ya tienen muchos años o, ¿no? o que ya están publicados y que vaya que tampoco es una, ¿no? la última primicia. Pero bueno, sin duda cuesta. Entonces, sí, sí, pues hay que hacer un poco de todo, ¿no? Intentar eso, ir hablando con, ¿no? con estos estudios, a ver si nos pasan materiales. Como decías también, Elena, pues los desarrolladores indie están más abiertos, ¿no? a este tipo de colaboraciones y a veces pues, se puede trabajar colaborando en alguna traducción de un videojuego indie. Y bueno, y luego si no, pues si están plataformas como Crowding, por ejemplo, pues que a lo mejor también pues como una actividad se puede, ¿no? que el alumnado entre, mire, ahí ven también las cadenas desangeladas sin ningún contexto, etcétera. Por lo tanto, también ven, ¿no? el máximo exponente traducir a ciegas y un poco una combinación de todo. Y luego, pues sí, pues a veces eso, capturas de pantalla, tú misma transcribes manualmente. A veces también pasa que muchas profesoras y profesores de este campo, pues que hemos sido, ¿no? hemos profesionales, pues aprovechas también un poco, tampoco mucho, ¿no? De fragmentos, si hay algo así más confidencial de código, pues claro, no lo pones, pero un poco una combinación de todo. Pero lo ideal, yo creo que hemos de aunar esfuerzos, porque es que es en su interés y en el nuestro también, porque profesionales mejor formadas para la industria pues es mucho mejor, que tampoco tienen luego que formarlos tanto in-house, por lo tanto, pero es eso, cuesta, es una industria un poco cerrada en este sentido, pero bueno, poco a poco y también. Sí, habéis avanzado bastante ahí, por lo menos. Exacto, exacto. Y hay que ser optimistas. Yo creo que cuanto más saben, más abiertas están las empresas y los estudios. Así que es, bueno, es cuestión también de seguir intentándolo. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego quería también preguntarte, así como para finalizar y para dejar aquí de recomendaciones a quien tenga interés en el tema, comentabas en un artículo también que como que la traducción audiovisual todavía no le ha prestado la suficiente atención a la localización y a la accesibilidad de videojuegos, pero bueno, que también existen otras áreas que se interesan, como el diseño de videojuegos y Mm, alguna ingeniería, imagino que también. Quería sí. saber, así que recomendarías de asociaciones, de revistas, de espacios de diálogo donde podamos mantenernos informados en este tema. Sí, efectivamente, a veces, de vez en cuando, se publican cosas en revistas de traducción, por ejemplo, Jostrans a veces, o Perspectives, que también suelen publicar bastante de audiovisual, pero todavía poquito. Bueno, de localización más, de Translator también, cada vez está como más de moda, digamos, estudiarla y como hay tantísimo por estudiar. Y luego, pues, por ejemplo, Universal Access to, creo que se llama Information Society o algo así, que aquí se publica también bastantes cosas desde el punto de vista más de la ingeniería o de la informática que comentábamos sobre accesibilidad, en este caso. O sea que son eh, publicaciones de este tipo. También la asociación DIGRA, de Digital, ahora no me acuerdo el nombre completo, pero es DIGRA, publican bastantes cosas también sobre accesibilidad en ese caso, porque es verdad que se está estudiando mucho desde el punto de vista de la ingeniería informática, desarrollo de videojuegos, entonces ahí se publica bastante. Y luego, pues en la UAB también, cada 2 años celebramos un congreso que es de localización y accesibilidad. Lo que pasa que el año pasado, con todo lo de la pandemia, no se pudo, pero es el único que es académico. Y luego también hay el Game Accessibility Special Interest Group, también de la International Game Developers Association, que celebran también congresos, bueno, más o conferencias de vez en cuando. Ahora en octubre hubo una y están todas las charlas en YouTube. O sea que, y se pueden acceder libremente y están muy, muy bien
sale varias veces de Last of Sí. Us, porque es que realmente es un hito. Y luego también hay varias páginas especializadas. Game Accessibility, bueno, hay varias. Si se pone en Google, ahora no recuerdo los nombres de memoria, pero salen. Y, por ejemplo, otra cosa también muy interesante es que justamente mañana el European Disability Forum tiene una sesión de 4 a 6, también abierta a todo el mundo, que creo que se llama Rolling Out Accessibility o algo así, y en el segundo panel hay también una chica que tiene el blog de Can I Play That, en el que también trabaja Steve Taylor, y ahí se va a hablar por primera vez en el European Disability Forum de la accesibilidad a los videojuegos. O sea que sin duda hubo también, como un reality show que se llama Top Gamers, de A3 Media y que es accesible ahora, bueno, se puede ver en Twitch, y hace poco también hubo un programa dedicado a la accesibilidad a los videojuegos para que los jugadores vieran, ¿no?, a qué barreras, que también está disponible en YouTube. Entonces, bueno, yo creo que cada vez hay más recursos, ¿no? Fundación 11 también publica bastantes cosas al respecto en España. Y bueno, y luego eso, DIGRA, ACM, que también publican cosas de computing, etcétera, pues a veces también están las actas de congresos. Así que, bueno, cada vez más. O sea, que eso es el mensaje es positivo, yo creo, y eso es lo importante. Me alegro mucho y bueno, y muchísimas gracias porque te hemos leído bastante y bueno, y espero que también podamos vernos personalmente pronto, ¿no?, cuando acabe todo esto. Sí. Y que sigamos en contacto porque realmente, bueno, pues sí que ha sido una de las primeras, ¿no?, en hablar del tema. Además has trabajado con ello y bueno, y sé que has tenido un papel muy importante en la evolución de los estudios, ¿no?, y del avance de la localización y la accesibilidad a videojuegos, así que te felicito por ello. Espero Muchísimas que gracias. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias. Yo también, ¿eh? Y os felicito también pues, por todo el trabajo que estáis haciendo y esta serie de charlas que son estupendas, pues eso, para spread the word, ¿no?, que dicen en inglés, difundir, porque a veces es eso que la gente pues no lo ha pensado nunca o no se ha encontrado con... o estaba pensando, analizando, estudiando, pensando en otras cosas y bueno, pues ahora yo creo que ha llegado el momento de la accesibilidad. Así que muchísimas gracias, Elena. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Entrevistadora, Elena Santiago Vigata. Entrevistada, Carme Mangirón Evia. Audiodescripción y subtítulos, Elena Santiago Vigata.